Muy buenos días, doña Lilian. Buenos días, señor Torres, ¿cómo está usted? Estoy muy bien y le damos las gracias por su hospitalidad y permitirnos entrar a su hogar para conversar un ratito sobre su experiencia en el Instituto de Cultura. Y aprovecho para preguntarle, ¿cuándo usted comenzó en el instituto? 2 años después de estar ya en el instituto formado e instalado en lo que era entonces el Casino de Puerto Rico. Y estando ya en el instituto, fue que Ricardo entonces decidió establecer el programa al que yo fui, donde era mi trabajo, que eran las artes populares. Muy bien. Antes de seguir hablando de eso, usted es de Ponce, ¿no? Yo soy de Ponce. ¿Y su familia? Nací de Ponce, pero mi familia Pérez, por el lado de mi padre, es de Utuado. O sea que yo debo ser como bisnieta o tataranieta del Pérez original de Utuado. Muy bien. Que era dueño el señor de Utuado de Adjunta. ¿Y su padre y su mamá, los nombres? Mi mamá se llamaba Catalina Bartolomé y mi papá se llamaba Rafael Vicente Pérez Marchán. ¿Vivían en Ponce, en el área urbana? Vivíamos a 4 kilómetros del centro de la ciudad de Ponce, en la avenida Hostos, donde acababa la zona de casas y empezaba la zona industrial. Estamos hablando como de qué año en Puerto Rico. Bueno, yo nací en el 26. Ya en el 26 había un desarrollo bastante extenso a las afueras de la ciudad para cosas industriales. ¿Su padre era abogado? Mi padre era abogado. ¿Y su mamá qué se dedicaba? A mi casa, a su casa. Era mi mamá. ¿Su papá tenía una oficina privada o...? Tenía oficina privada, sí, en la calle Comercio. ¿Y los hermanos suyos, cómo se llamaban? Mi hermana mayor, Monelisa. Mi segunda hermana, Lolín. Mi tercera hermana, Carmen. Mi hermano Rafael, Alejandro y yo. ¿Qué usted recuerda de esa niñez con sus padres? ¿Cómo era el ambiente en su casa? Un ambiente muy familiar. Yo nací con los abuelos en la casa. Yo nací en cama y colchoneta. Todavía no habían llegado a casa los colchones Simmons. De modo que teníamos colchonetas de Isabela. Y me atendió mi tía Ana Dolores Pérez Marchán, que fue de la primera generación de mujeres que fueron a estudiar afuera. Siempre hay un conocimiento que está siempre en duda quién fue la primera o fue la segunda, pero fue de las primeras que fueron doctores y vinieron a hacer aquí. ¿Su formación educativa fue en las escuelas públicas de Ponce? Yo soy escuela pública toda. ¿Qué maestra recuerda que marcó su vida? O es ese maestro que uno siempre recuerda con cariño. Se llamaba Beatriz Giafrera. ¿Por qué razón la recuerda? Porque yo tuve un primer y un segundo grado muy alterado. No era fácil para mí la escuela. Yo era una niña muy activa, muy habladora, muy de estar corriendo por el patio de casa que tenía una cuerda. Y el patio nuestro era la última casa grande y daba a un cañaveral de la Guánica Central. Y había muchos árboles y yo siempre estaba corriendo por todos lados. No era una nena machúa, como le llamaban entonces, pero no era una nena normal de quedarme quietita y hacer cositas, no. Estábamos hablando de la formación educativa. Todas sus hermanas y todos estudiaron en Ponce, se Todos graduaron en Ponce. Todos estudiamos en Ponce y vinimos a la universidad luego. La Universidad de Puerto Rico, estudió allí un bachillerato. Un bachillerato, que es lo que yo tengo. Muy bien. Entonces, don Ricardo Alegría, ¿cuál es el primer encuentro que usted tiene con Ricardo Alegría? ¿Cuándo usted conoce al personaje? En la universidad, porque él trabajaba en un pequeño comienzo de museo que tenía el señor americano
Ramírez, el viejito era que se llamaba Ramírez. Sí. La universidad tenía un programa cultural riquísimo, de lo cual la generación mía creció y se educó en toda una serie de aspectos de cultura musical, cultura de pintura. O sea, teníamos una actividad cultural adulta, crecida y generosamente mantenida siempre. Y entonces, pues, yo visitaba todo lo que la universidad me podía dar y gozaba todo lo que la universidad me podía dar, menos todo lo que tuviera que ver con física o química o algo así. Ahí no es. Así que no, todo lo que me gustaba era biología y yo era querido, pero no tuve una preparación de mi niñez. Yo conozco las hojas de las cosas y yo sé si esto es esto, porque desde niña las observé. Pero el jardín de mi casa que estaba diciendo que era hecho de latones de aluminio, latones de los que se usaban para fregar piso. Sí, lo conozco, sí. Ella le hacía rotos y ahí sembraba y los colgaba del patio de nuestra casa, que tenía 4 grandes caobas, 2 mangos, 4 caobas y aguacates. O sea que había de todo. Entonces, Y todo era viejísimo, porque cuando yo nací ya eso estaba yo. y entonces, ¿cuándo es que don Ricardo le hace el acercamiento a usted para reclutarla para trabajar en el instituto? No, él no me hace, yo le hago a él. Ah, pues Yo cuénteme voy eso. y digo, un día, todo lo que sale en el periódico y todo lo que sale y crea el instituto, yo trato por todos los medios de ir a verlo. Y yo estoy fascinada con lo que es el instituto y lo que el instituto está haciendo. Y entra dentro de un sinnúmero de cosas que yo por mi cuenta apuntaba y hacía y me interesaba. Entonces, un día pues decidí ir a visitar a Ricardo. Y le dije que yo quería trabajar con él porque eso era lo que me gustaba. Y él me dijo, bueno, yo no te puedo decir quédate, pero en algún momento, cuando haya la posibilidad, puedes venir. Entonces don Ricardo le dice que... Entonces yo empiezo a hacer una serie de comentarios en el periódico porque tenía unos amigos que estaban en el mundo y yo escribo mis recuerdos de cuando yo me iba de niña con mi familia en el carro todos los sábados o los domingos a la finca de los abuelos y conocimiento de la calle de barrio, el conocimiento de la calle de ruralía. Todo eso, pues yo empiezo a hacer trabajos que salen en el periódico. Así que usted escribió varias veces artículos para el periódico Para el El Mundo. periódico porque el amigo mío me lo publicaba. Muy bien. Entonces, o sea que ya yo tenía esos intereses. Entonces se los llevé a Ricardo y le dije, yo quiero trabajar aquí, yo quiero trabajar en el instituto. Y entonces, ¿dónde don Ricardo la designa? ¿En qué departamento? Bueno, por el principio, yo empiezo a trabajar en la oficina para atender gente, para cuando no había la hora del almuerzo de las personas de la institución, pues yo me quedaba, porque a esa hora era que venía gente de la isla, que venía en guaguitas públicas, y tenía que haber alguien que los atendiera. Fumaba ¿Así? como una chimenea ¿Así? por ese trabajo, porque yo me quedaba a las media mañana, me tomaba un café con leche que me distraía el estómago y entonces me quedaba a la hora del almuerzo, que era mucha gente venía, porque era cuando podía venir, tenía el tiempo para venir y no podía, y había muy poca gente para atender. O sea, cada sector tenía lo que se llamaba un pozo de oficinistas, que hacían de todo. Sí, estamos hablando de otros momentos históricos cuando era una oficina bien simple,
porque don Ricardo pues levantó eso de la nada. ¿Y qué año estamos hablando más o menos? Al principio de los 60, ¿verdad? 62. No, en el 60 es que yo dejo el instituto, en el 62. O sea que usted estuvo en la década del 50 y el instituto se creó en el 55. En el 55. Ok. O sea, yo estuve hasta el 62 en el instituto, oficialmente. Que aparezco como persona del instituto. Ahora lo otro era que me llamaban y yo iba. Así que toda esa efervescencia cultural de la década del 50, que los estudiosos han llamado el nacionalismo cultural, donde se establece la Escuela Libre de Música, el Festival Casals, los festivales de teatro, la División de Educación a la Comunidad. Usted pudo ver y participar de todo eso. Empiece diciéndome qué es lo que más se acuerda, cosas que usted participó. Bueno, recuerdo que está doctorado en la revista del Instituto de Cultura, que me hizo una entrevista hace 3 años. Y está doctorado porque lo que yo dije no está luego puesto en la revista como lo que yo dije. Y fue una cosa que yo gocé mucho contándola en la entrevista, porque si algo yo gané y gocé de las actividades, los concursos de trovadores, los concursos de los instrumentos musicales, el domingo musical que me tocaba a mí, porque yo trabajaba en el plan que se llamaba Centros Culturales, creado por el señor Campos Paz, pero muchas veces él no estaba y a mí me tocaban las cosas que eran del programa de él, como ese era el domingo musical. Lo disfruté mucho porque pude hacer cosas preciosas como el concierto de trovadores de Antonio, de Tony de Romero, que era una personalidad extraordinaria. Y entonces, de todas las cosas que logré, que más gocé, visitas a los que hacían gallo, Rosado, que iba a Utuado, y se empezó a hacer un taller con algunas máquinas y algunas comodidades para que yo pudiera tener una oficina y que la gente visitara esa oficina con los talleres haciendo las cosas, porque era la forma de establecer el conocimiento de las artes populares. El día que se abría la oficina, yo me morí. Perdí el embarazo. Venían a las 11 de la mañana del periódico y a las 10 de la mañana mi secretaria me puso en el taxi, llamó a mi marido y dijo: vaya al hospital que allá va Lilian. Me morí. No pude volver al instituto. Ese era un embarazo de gemelos que usted me había contado gemelos. Y los perdió. Perdí. ¿Qué usted entiende por una artesanía? Todo lo que es manual y todo lo que es arte popular es artesanía. Todas, la artesanía fina o la artesanía popular rústica, todos son artesanía. Pero hay una calidad distinta en cosas. A lo que el programa del instituto le preocupaba y quería mantener era la artesanía funcional, la que podía perderse, la que se hacía de bejuco. Yo, por ejemplo, si uno de ustedes va y consigue la luz que hay ahí, es de las pocas cosas que me quedan a mí de mi trabajo. Ese canasto que hay ahí de paja, ese era el alud donde 4.7 onzas hacían la toma del café de un hombre que recogía café. Se dejó de hacer, se dejó de tener, entonces se trataba de que eso no dejara de funcionar. Como un rescate
Por eso es que se llamaba rescate. Se trató de rescatar la almohada. El almud. Se llama almud. El almud. Este es un almud original y verdadero, creado por un artesano del barrio Rosa de Moca. De las pocas cosas que me quedan de mi trabajo. Entonces, ese arte popular, ¿qué características tiene? La mayor parte de la funcional pueden ser rústicas, pero algunas pueden ser sumamente de gran complejidad para hacerse, como la hamaca, que necesita un estudio de cómo hacerse la hamaca. Se trató de conseguir regresar la hamaca a su origen de un solo color, porque habían tratado de hacer con los americanos que todo eran cosas con lo que ellos creían que era lo típico. Y se hacía la hamaca en cada tira del cordón, se hacía de un color para venderlas baratas, que el hamaquero hiciera más fácil su trabajo. La hacíamos de colores enteros, sobre todo blanco, porque se ensuciaba y todo en cloro y ya se acabó. Y de ese grupo de artesanía. Y eso era parte del programa. Eso era, entonces vinieron la artesanía original, esencial, de adorno, eran las cuentas de las semillas. Entonces empezaron a hacer el uso de las semillas. ¿Qué semillas usaba? Bueno, las que yo usé, que fue de las cosas que más gozo me dieron, fue rescatar la sortija de Corozo. Así que usted nos conoció muy bien a don Celestino Vilés Meléndez de Orocovis, que las hacía muy bonitas. ¿Y qué otras cosas que don Ricardo tocó el botón de pánico, que estaban a punto de desaparecer, que él dijo, espérate, aquí hay que bregar con esto? Alegría tenía una capacidad de hacer sentir feliz, cómodo al artesano que le venía a ver. Cuando un día vino donde Alegría le pidió ver Alegría. Se refiere a don Celestino. A don Celestino. Y le dijo, yo quiero que usted me ayude a ver qué yo hago, porque yo hago cuadros, pero todo el mundo no puede comprar cuadros. Y son muchos mis hijos. Y yo quiero hacer cosas. Y yo vengo de Estados Unidos, donde allí aprendí a hacer cosas de fábrica y entonces, pero yo lo que quiero es trabajar con ustedes. Y entonces Ricardo lo oyó y le dijo, ¿y qué tal si tú reúnes a tu familia y los enseñas a trabajar como se trabajaba en una fábrica? Que una persona de la familia hace una cosa, la otra hace otra. ¿Y por qué no te pones a hacer sortijas de Corozo? Entonces, en la primera feria de artesanía, de artes populares, de Barranquita, que según esta última familia gubernamental dice que la crearon ellos, la primera feria de artesanía, que fue muy poca la que teníamos para hacerlo. Y fue muy corto, pero fue magnífica, porque no había chavo. Todo se tenía que hacer con imaginación, con entrega, con gozo. Pues ya teníamos, para ese momento, ya teníamos la hamaca, que se pudo hacer allí, demostrando cómo se hacía la hamaca. Allí ya había sortijas de Corozo, había almudes, o sea, las que ya se habían podido conseguir fueron las que se llevaron a la Feria de Artesanía. La Feria de Artesanía fue gozosa. Bueno, yo estoy segura que él gozó tanto y tanto Alegría, se sintió tan feliz. Pero, ¿qué pasó? Tenía que cogerse un sitio que nos diera toda la comodidad para que se reuniera la gente y viera lo que era la Feria de Artesanía. Entonces, como persona inteligente
muy inteligente de organización, porque lo era Ricardo Alegría, escogió el día de Muñoz Rivera, porque era el día que se reunían todos los alcaldes. Y me dice, bueno, ahora vamos a hacer la feria. Me dan el permiso y no me voy los días que podía, y entonces sí tuve guaguita 2 veces. La guagua del instituto. Con una niña de la familia Berríos, de las muchas familias Berríos grandes de Barranquita, que me ayudó. Hicimos entonces una feria, había piragüeros, había chicharrones, había dulces para los nenes de paleta, se hizo todo, de modo que cuando la gente vino, los que eran alcaldes y los que no eran alcaldes, y los que la gente vino porque quería ver lo que era una feria, e iban como populares a ser parte del día de Muñoz Rivera, porque iban Muñoz Marín. Sí, hay la celebración anual. Y era la celebración anual, y ya se había cumplido el año de Muñoz Rivera, y yo también había tenido que trabajar en ello, en el Museo Rodante. Pues los mayores componentes del grupo de alcaldes, de la mayor cantidad del gobierno, se sintió ofendido porque habíamos hecho una feria que era una cosa de barrio, que no iba a tono con el día de Muñoz Rivera. Pero fue la primera feria de artesanía. A todos, el que no tenía chavo para ir a comer en ningún sitio y no llevó comida, podía pellizcar en todos lados. ¿Y qué pasó? Que Ricardo y yo estuvimos entrampados. Yo no hubieran hecho nada porque yo no era la responsable. El programa era de Ricardo, yo era la responsable de lo que se llevó. Yo fui quien busqué con la niña Berríos todo lo que era la feria. Y se vendieron flores artificiales y flores de verdad. Bueno, todo lo que pudimos llevar, que pudiéramos hacer de poco gasto en una feria, lo hicimos. Pensando que los alcaldes la iban a ver, iban a hacer las ferias. Pero resulta que no, que la idea prendió, y prendió 1 o 2 años más tarde, pero prendió con chavo, porque fue la primera feria que hizo Bacardí. Ricardo Alegría consideró que se había hecho una cosa inicial, que verdaderamente era lo que teníamos que seguir haciendo. Y eso fue lo que se hizo. Pero no fue entendido al principio. Inclusive cuando él hizo la primera exhibición de Santos también lo criticaron de jibarería y cosas. Las veces que nosotros fuimos a pedir ayuda a sitios, el Instituto de Cultura me dijo a mí un señor que él no tiene olfato, eso no va a ningún sitio. Don Ricardo Alegría, con la visión que tenía sobre crear estas ferias de las artesanías, en su opinión, ¿qué aportación hacen las artesanías a nuestra cultura? Bueno, hace primero que se produzca trabajo que se puede ellos vender. Una fuente de ingresos. Puede ser una fuente de ingresos, pero sobre todo, como se habían perdido muchos servicios, sobre todo en el campo femenino, de trabajo a domicilio, cuando los talleres de ropa, pues era una forma de que se pudiera trabajar en la casa. En segundo lugar, que eran cosas que podían utilizarse que no se conseguían comprar. Que ya habían caído en desuso, no se hacían, como las canastas. No, y que ya todavía no había llegado la industria a producir todo lo inmediato de uso para comprarse. Además, no había el dinero para comprarla, si se podía hacer en la casa. Todavía, en la casa de campo que yo conocí, tenía muy pocos muebles,
por lo general tenían los pisos con las tablas con un roto por el medio, porque así no había sucio nunca. Y los pocos muebles que tenían, la familia los ponía colgados venía yo y se bajaba la silla y me la ponían, porque había una o dos sillas. Todos dormían en hamaca. Usted ha sido afortunada porque ha tenido larga vida. ¿Cómo usted ha visto que han evolucionado las artesanías desde el momento en que usted empezó en el Instituto de Cultura? Usted es una lectora voraz que pues lee los periódicos todos los días. En la época mía, las artesanías, que eran las artesanías funcionales, esenciales, domésticas y necesarias para la labranza, porque también se hacían los yugos de los bueyes, se hacía todo, se hacían sogas de la corteza de la majagua. ¿Cómo usted ha visto ese cambio, esa evolución? ¿Cómo usted la ha ido viendo? ¿Para bien, para mal? Algunas artesanías ya casi son más obras de arte, porque el artesano y la hija del artesano que se dedicaron a hacer los pájaros de Puerto Rico eran unos artífices extraordinarios. O sea, hay que hacer claro que hay una artesanía exquisita y hay una artesanía rústica. O sea, lo que nosotros empezamos por querer que no se fuera era la artesanía que producía lo funcional. Todo lo que era una vasija que la podemos utilizar, una hamaca que la podemos utilizar. También se empezó a usar otra vez de nuevo el barro. Se hicieron, porque yo nací cuando en casa todo lo que había, y en la casa de don Luis Ferré, todo lo que había eran tiestos de barro, hechos en la esquina de la entrada de Machuelo para ir a Juana Díaz. Allí había un lugar donde lo fabricaban. Sí, así, allí había un artesano que hacía toda clase de vasijas. Ahorita me acuerdo del nombre, porque nosotros ahí íbamos y jugábamos de todos los rotos que había. Y todas las cosas que no se habían podido vender, él las tenía echadas en el piso. Habíamos perdido el algodón, porque el gobierno federal demostró que según ellos el algodón de Puerto Rico era enfermo, tenía una contaminado de un animalito. Pero aquí se hacían colchonetas. Yo nací en colchonetas de Isabela, que eran todas las que todo el mundo tenía entonces. Se hacía uso del barro y la cerámica que se hacía de las losas. Las losas leñas de Isabela, preciosa, que ahora una casa que tenga el piso de esa losa la cobran, la casa de al frente. La pulieron y quedó preciosa, una losa verde, bellísima. Yo tengo una loseta, nada más, de donde viví una vez. ¿Y qué cosa le enamora o qué le gusta más? Bueno, pues yo encuentro que la santería, el tema de los santos. El tema de los santos ha perdido mucho. Que vemos que tiene unos santitos aquí muy lindos. Ahí hay porque la rusticidad del santo original, porque no estaban cerca las iglesias, pero el pobre jíbaro necesitaba saber que tenía la conexión espiritual. La expresión espiritual en la casa. Algunos eran muy buenos, se podía ver muy rústicos, pero tenían un sentido. La artesanía mayor que yo he podido ver en las últimas ferias que he ido a la Plaza de las Américas es una artesanía que no tiene devoción. No son santos para rezar. No tiene muchos de ellos, habrá muchísimo, pero lo que me llamó la atención, que me dolió, es que hay santos que no son devoción, son una creación imaginaria, en que el
artesano que tiene más facilidad de talla que los originales rústicos, hacen una leyenda en una pieza gigante. Y ya hay piezas de artesanía, de santería de los miles. Y se venden con papeles de contrato para certificadas firmadas y todo, para plazos. Y entonces ya pasa a ser una cosa distinta. Ya no es este santito que usted tiene aquí, de San Antonio, que se hicieron en Orocovis, que es del siglo XIX. Ya es otro Puerto Rico, los tiempos cambian, la cultura cambia. Bueno, hay un cuento de mi abuela. Hágamelo. Se llamaba Monserrate. Era una mujer activa, era muy expresiva, no era afectiva. Ella era seria. Pero cuando llegábamos nosotros, ella cantaba, bailaba, hacía de todo. Era un teatro. Le dice al santero que pasa, que tenía un nombre que yo no recuerdo, yo quiero un San Benedito. ¿Cuándo me lo hace? Uno de estos días yo vengo por aquí y yo le traigo el San Benedito. Pasaron tiempo, y el San Benedito no llegó. Y como ella quería el San Benedito, pues pasó un quincallero que pasaba todos los meses y le dijo, yo se lo consigo. Y le trajo un San Benedito vendido. Lo compró en la plaza del mercado en Ponce y se lo trajo. La finca de mis abuelos, que está todavía ahí, pero ya con otra función, se llamaba La Concordia y quedaba entre Juana Díaz y Ponce. Y llega un día el famoso que le promete el San Benedito y no llega. Me dicen que le trajeron un San Benedito. Déjeme verlo. Bueno, pues entre, véalo. Sube al balcón y en la entrada de la puerta, que había aquellos paragüeros gigantes donde se colgaba todo, le dice, San Benedito, naranjo te conocí. Los milagros que tú hagas que me lo cargan aquí. Porque como no lo había hecho él. Y ella gozaba muchísimo contándolo. Porque entonces se hacían santos porque las personas lo pedían. En esa feria de artesanía, ¿qué era lo más que se vendía? ¿Qué es lo que más la gente, que usted percibió que a la gente le gustaba más y eso? Bueno, lo más fácil que se vendía, si había gallos, para la gente rica los gallos eran preciosos, pero hubo una familia que se dedicó a hacer bolones, que eran gallos y gallinas que no tenían rabo, que eran lobos. Los bolos, ¿sí? Los bolitos. Eso se vendió mucho. Se vendieron mucho las sortijas, bastones se vendieron, porque era lo barato. Sí, todo el mundo tenía muy poco dinero. Pero ahora las ferias de artesanía, tú te sorprendes de los precios. Don Ricardo Alegría Gallardo. Gallardo. ¿Qué le viene a la memoria? ¿Cómo usted describe ese personaje? ¿Qué opinión usted tuvo de él? ¿Cuál fue la experiencia que usted tuvo con don Ricardo? ¿Cómo usted describiría ese personaje? Pues yo diría que una personalidad cultivada en afecto, con cultivo en su expresión de relación humana, generoso, con una gran fe en que se podían lograr cosas y era perseverante. Bueno, de lo contrario, yo vi lo que era la capilla del centro. ¿El centro de estudio avanzado? Cuando él empezó a arreglarla y él dejó esa... ¿Cómo fue el antes y cómo fue el después? Bueno, acabó una capilla en función bellísima, arreglada. Que la cogió en ruinas. Él cogió en ruinas, ese centro él lo cogió en ruinas. Él le dijo a la iglesia, ustedes están dejando que se arruine, pero si tú me la das, le dijo al obispo, si ustedes me la dan,
sin gastos, yo la voy arreglando. Eso fue lo que hizo. Él arregló el centro, lo puso en función. Él hizo un trabajo hermoso. Vamos a decir que la figura cultural más importante del siglo XX, Puerto Rico. Sí, yo lo considero. Ahora, había personalidades de la época. Moscoso era una persona cultivadísima. Teodoro Moscoso. Teodoro Moscoso. Y quiso hacer cosas maravillosas. No siempre pudo. Villaronga, una persona cultísima y la mejor educación que ha tenido Puerto Rico. Hay que decir que Ramos Antonini hizo una labor extraordinaria, pero entonces el prejuicio se cortaba todavía. Se decía que no se tenía, pero sí había prejuicio. Y hablando de personajes, ¿qué otros personajes importantes, pintores que usted conoció, pasaron por allí? Por ejemplo, tenemos a Manuel Hernández Acevedo, a Rafael Tufiño. ¿Qué personas usted pudo conocer allí o personajes que vinieron de visita a Puerto Rico? Bueno, Rafael Tufiño, todo el mundo lo ve como un pintor nada más, pero era un tallador de madera extraordinario. Él fue el que hizo la cornisa tallada de flores del taller de artesanía que iba a ser mi trabajo, al que no me pude quedar, que yo conseguí que lo hiciera porque no había con quién. Entre los personajes me mencionó Juan Antonio Corretger también, que conoció. Bueno, en la oficina donde yo trabajaba estaba Isabel Gutiérrez del Arroyo, estaba Firpi en arquitectura. José Firpi. O sea que había gente, pero preparadísima. Doña Antonia Sáez. Esos eran los que estaban en mi oficina. ¿Cómo son la gente que usted se rodeaba allí? Ese eran mis amigos de oficina. Y la secretaria. Yo tuve una secretaria que se llamó Juanita Cuadrado, que yo nunca he visto una criatura con una inteligencia más sana, prendida con el aprecio de yo puedo hacer esto y yo quiero hacerlo, que llegó abogado, imagínate, de escuela comercial de Maquinilla, llegó a la universidad, a Maquinilla, a la universidad y comercial, luego trabajó en el conservatorio y luego se fue a Estados Unidos y allá siguió haciendo cosas y se hizo abogada. Era la jibarita más deliciosa que había en el mundo, y porque tenía una limpieza de averiguar y de saber. Y un día me dice, doña Lilian, yo nunca le he visto usted zapatos blancos. Ella me observaba. Ella era de lo que llamaban el pool de las secretarias. Ya no era mi secretaria, ella era secretaria de que había 3 o 4. ¿Y por qué usted no usa zapatos blancos? Nunca tuve zapatos blancos, porque el zapato blanco no se podía usar con todo y se dañaban fáciles. Y en casa no se compraba nada que se dañara fácil. Tenía que durar mucho, había poco dinero y no servía. Había zapatos marrón y zapatos negros, punto. O sea que a pesar de que su padre era abogado, el estilo de vida en su casa era austero, frugal. Austero. En casa se comía bien, se pagaba lo que se tenía que pagar, el trabajo de la casa, pero se nos enseñó, yo tenía 6 blusas para ir a la escuela. Los uniformes puestos al arreglo de todas mis hermanas que me tocaban a mí. Y yo le dije que yo no tuve nunca un traje hasta la escuela superior. Porque todo lo que se le iba quedando a mis hermanas, o yo era más gordita y había que engancharlo, o me servían y había que achicarlo. Eso era mi trabajo. Y yo nunca recuerdo, nunca, que yo sintiera mal porque yo estaba usando ropa de mis hermanas. Al contrario, yo a veces que decía, ay Dios mío, ese traje de Carmen, qué lindo es, cuando me tocará a mí, tan boba.
Y entonces no se nos enseñó a tener esa cosa de competencia. Todo era para... Entonces, nosotros comíamos en una mesa que servía 14, porque había un montón de parentela de Yauco y Guayanilla que venían los sábados a estudiar en la escuela superior. Y entonces, pues comíamos todos, el abuelo, la abuela, la tía, los hijos, muchachos, mami y papi. Okay. O sea, que yo nací en familia. Ahora hay una generación que no sabe ni siquiera lo que es amanecer y quedarse en su casa, porque a las 6 de la mañana lo montan en una guagua y lo llevan a un sitio. Doña Lilian, y una pregunta que me da mucha curiosidad. ¿Qué usted hacía metida en la barriada de La Perla? Porque había artesanos que tenían que seguir qué estaban haciendo. Y en segundo lugar, porque tenía amistades que yo le conseguía cosas de los mismos grupos, o que ellos venían a veces y nos pedían ayuda de información o de cosas. Y yo me hice amiga de los tres. Tuve una mujer que me hizo servicio de limpieza y cocina y la iba a visitar y ella me dio a conocer más de sus amistades. O sea, si yo les digo a ustedes que yo nunca puedo en ningún momento recordar una mirada fea, una palabra soez, una ofensa, nunca. Yo me movía como si yo estuviese en casa, nunca me pasó nada. Y un día, cuando estaba la colectora todavía, que era la colectora, y ahí estaban los chiringueros, yo fui a buscar el que hacía las chiringas, y entonces yo tenía el pelo en trenza. Tenía una trenza de 18 pulgadas, me hacía un moñón gigante. Pero salía peinada y llegaba peinada. No ahora toda desgreñada como estamos todas. Y se me cogió la tarde para llegar al chiringuero. Y llegué a la colectora como a las 3:30 o las 4. Y de momento, en una de las esquinas de aquello, que aquello era un techo sobre techo y todo oscuro y olía feo, olía a agua estancada. Este señor me detiene y me dice, ¿qué hace usted aquí? Pero con una voz, ¿qué hace usted aquí a esta hora? Yo le dije, estoy buscando al chiringuero, ese es mi trabajo. ¿Usted no sabe que usted no puede estar aquí a esta hora? Pues no, yo no lo sabía. Pero como es mi trabajo y he venido otras veces, pues mire, ahora mismo se va conmigo y la monto en la guagua y se va y que no vuelva a encontrarla. Como un papá regañón. Y lo que me va a decir él, de las 4 en adelante, él no me lo dice en esa forma, pero me dice, es un mundo que usted no puede estar. Droga, prostitución, maltrato. ¿Y finalmente consiguió el chiringuero o no? No llegué al chiringuero. Él me llevó arriba a la guagua y me dice, y la llevo a la guagua porque no vaya a ser que usted se cree que lo que yo le digo no es verdad y se quede. Ahora mismo se monta en la guagua. Y me montó en la guagua. Yo llegué a casa y le digo a Gerard, pero sí, qué cosa. Me dice, mira, es que como tú no te pintas y usas trenza y tienes manga larga, pues se creen que tú eres testigo de Jehová o algo así. Y por eso es que te tienen tanto respeto. Pero nada, nunca pasé un susto, nunca. ¿Te recuerdo alguna otra anécdota así cuando salió al campo, al film, a buscar información, algún encargo de su oficina? Bueno, yo les puedo hacer un cuento. La verdad que yo no era fea, pero no era bonita. Pero estaba muy derechita, muy hechecita. Y como tenía siempre buen semblante, porque me sentía siempre muy contenta de lo que estaba haciendo, hacía muy buenas relaciones. Pues cuando me mandan a que consiga los aludes, eso fue cuando empezaba bien, cuando empezaba con Ricardo. Voy al lugar que me dice Ricardo Alegría, el que me ha dado la información que en este barrio hay todavía un artesano que hace aludes. Cuando vayas, hazle una petición de 5 aludes,
que según se vendan podemos seguir para que él lo siga haciendo, porque es un bejuco de paloma, ese El bejuco de paloma. bejuco de Sí, paloma, sí. que ya se tala. Y le preguntas, no, yo no le pregunto. Averigua, me dice él, averigua por qué en Puerto Rico no se hacen crucifijos en tallas de madera, porque se hacen muy bonitos solos. Yo tengo uno ahí, que es de las pocas cosas que me quedan, el alud y el crucifijo. Y averigua por qué. Fui y no estaba él. Ese día yo tenía carro, porque iban a buscar algo a Isabela, y me dejaron y luego me venían a recoger. Así que yo llegué y no estaba el viejito que hacía los aludes, se llamaba Don Alejo, pero yo dije, yo lo espero. Me quedé con la niña que estaba atendiendo 4 muchachitos, como eran los nenes antes, que les dejaban la cotita arriba para que no cogieran frío y el piripití para afuera. Y entonces le digo yo, cuando él se presenta y me dice que agradecido de que yo lo esperara, y Don Alegría, como le decían, Don Alegría, ¿cómo está? Y todo, y hacemos conversación. Yo le digo a lo que vengo y le digo, no se preocupe si yo estuve aquí atendida con esta criatura que usted tiene aquí, que es una niña. Unos rosaditos aquí, parecía una nena que no la habían tocado. Y dice, ella no es moza. No se crea que ella es una niña, ella no es moza. Si esos 4 muchachitos son de ella. Imagínate, tiene 20 años. 4 muchachos a los 20 años ya. Yo digo, ay Dios mío, pero si es que está tan y tan y tan lindamente sana y se ve tan bien. Se me queda mirando el viejo. Me dice, usted me perdona, porque la verdad es que usted es muy generosa con ella, pero déjeme decirle, usted estará usadita, pero se ve como nueva. Esa era mi relación. Le hizo el día. Cuando yo llegué a casa por la noche, yo le dije, Gerard, si esto a mí me lo dicen en el pueblo, mi reacción hubiera sido distinta. Pero él me lo dijo con un afecto filial tan sano, que yo lo único que pude hacer fue reírme, echarme a reír. Y le dije, el que es generoso es usted. Porque mire, esa mochila gorda que está allí sentada, yo, los días que eran de fiesta de mi hija, yo me la llevaba. Y como ese día tenía guagua, me la llevé. Y ella estaba jugando con los nenes, de los muchachos. Esa es mi muchacha, que está en la escuela. Hoy día está libre. Pues usted estará usadita, porque la palabra ni siquiera usada, usadita. Con elita caribeño. Sí, elita caribeño. Usted estará usadita, pero se ve como nueva. Y podía, fíjate qué cosa, podía el hecho de que yo no tuviese maquillaje ni nada, que él se sintiera que no estaba haciendo una cosa de falta de respeto, porque yo no me iba a molestar, yo me reí muchísimo. Todo depende del tono con que se hable. Doña Lilian, estamos muy agradecidos. Gracias por la hospitalidad y por permitirnos estar conversando un ratito aquí.